Y precisamente les había comentado que tenemos una gran visita y es el profesor Rommel Escarriola, quien ya está listo en la mesa de aquí precisamente para comentarnos un poco de historia, para compartir sus conocimientos con nosotros y es para conocer qué pasó el 1 de mayo, por qué lo conmemoramos, qué hay tras este día y por qué todo el mundo hoy dice, ay, feliz día del trabajador o feliz día del trabajo. Profesor, bienvenido aquí, ¿cómo está? Bienvenido. Usted vino de rojo ají. Bastante colorido, feliz. Yo me vine de rojo... ¿De rojo ají, qué? ají. ¿De rojo qué? De rojo ají. Tenemos un pequeño chistecito interno, pero no lo vamos a compartir. El profesor es inteligente. Él, cuando hay 3 mujeres, él sabe. Sí. Lo queremos, profe, ¿cómo está usted? Muy bien, encantado. Un gusto tenerlo por acá nuevamente. Usted es una persona que ama la historia, que la escribe con pasión. Y así es que se tienen que hacer las cosas. Nosotros amamos sus explicaciones, así que vamos a empezar entonces por el principio. ¿Cómo es la cosa? Sí, primero agradezco que me hayan invitado en este día tan especial para los trabajadores a nivel mundial. No es Panamá, es el mundo entero. Sí, por supuesto. El mundo entero. En la actualidad nosotros gozamos con muchos privilegios, algunos privilegios, no todos. Pero eso ha sido producto de una lucha, eso no ha sido resultado de un regalo. El 1 de mayo del año de 1886 se dio un movimiento en el cual en los Estados Unidos aproximadamente 200.000 obreros se fueron en huelga y otros sindicatos o organizaciones obreras empezaron a realizar huelgas y paros. Al tercer día del paro entra la policía y empieza a disparar contra los manifestantes y empiezan a caer manifestantes. Se perdieron vidas en esta lucha. Se perdieron vidas en esta lucha. El obrero no era como el obrero de hoy, que el obrero de hoy tiene un transporte, va a su casa y regresa. No trabajaba 8 horas, trabajaba 14, 16 horas. Wow. Y si la mujer estaba embarazada, no importaba, tenía que trabajar. Tenía que trabajar igual. Y no tenía leyes de protección laboral y no tenía seguro social. Así es. En Panamá, la lucha del obrero por llegar a su conquista, especialmente por las jornadas de 8 horas, se logra en el año de 1914 con el diputado Andrés Mojica, miembro del Partido Liberal. Es decir, que yo, ustedes o los que tienen la garantía de tener 8 horas de trabajo, se debe a una lucha, no a un regalo. ¿Y cuánto? Muchos años después, porque en el 89 es que se constituye oficialmente el Día del Trabajador y prácticamente se había peleado lógicamente dentro de todas las peticiones la jornada. Y en Panamá entonces, ¿cuántos años pasan también entonces para que llegue esa ley? No, esa ley empieza a regir desde el año de 1914. ¿En Panamá? En Panamá. Ok. Y en diferentes países, pues en diferentes años. Ok. Ejemplo, la lucha por el aumento salarial, que es una de las cosas principales que hoy actualmente está en la mesa de discusión. Sí. Eso no es el resultado de un regalo, es el resultado del progreso. Las condiciones laborales que ha adquirido el panameño han sido resultado de luchas y de tradiciones. Ejemplo, ¿cuándo empieza la masa de trabajadores obreros en Panamá? Aproximadamente en el año de 1850, con la existencia del ferrocarril de Panamá, llegan muchos chinos y las condiciones laborales eran extremadamente lamentables. Ellos no tenían un cuarto, una casa bien preparada, simplemente una choza o dormían. Y eso trajo como consecuencia que después una gran cantidad de chinos se suicidaran. En la segunda etapa es con la construcción del canal francés, que viene una gran masa de trabajadores de las Antillas, una gran masa de trabajadores incluso de los Estados Unidos, y se incorporan a esas jornadas laborales de la construcción del canal francés y hubo huelgas. ¿Cómo eran jornadas igual de cuántas horas? 12 para ese tiempo también. Eran 16, 17 horas. Okay. Lo que el trabajador determinaba, porque no había... o sea que, por ejemplo, si yo era dueña de una empresa en aquel entonces, yo determinaba que
son 15 horas y usted era el dueño de otra empresa y usted determinaba que sus trabajadores debían trabajar 18 horas, por ejemplo. Sí, exactamente. O sea, no había una ley que regulara per se que todo el mundo tenía derecho a tantas horas de jornada de trabajo. Y sobre todo las mujeres, porque aquí tengo 3 encantadoras jóvenes que a mí me encanta venir a verlas a ustedes. No, allá el cocinero no. El cocinero no. No, él es muy gran amigo mío. A lo que voy es el hecho de las mujeres. Las mujeres no tenían, a pesar de ser mujeres, no tenían esos privilegios que debe tener una mujer. Okay. No teníamos ni derechos. Una hora de descanso, una hora de almuerzo, una hora de poder ir a dejar a su hijo a la escuela. No tenían absolutamente nada de eso y no tenían horas. Si trabajaban horas extra, no se les pagaba las horas extras. Ni vacaciones tampoco, ni vacaciones, ni nada de eso. Entonces, eso es producto de una lucha. Incluso mujeres aquí en Panamá, en la década del 40, hacen jornadas por lograr que la mujer participe y logre, entonces conquista. Con la construcción del canal por los Estados Unidos, viene una gran masa laboral de las Antillas, especialmente. Vienen españoles, vienen hindú y se incorporan a esa gran masa laboral, pero con condiciones extremadamente distintas. Los norteamericanos estaban en un área y los latinos estaban en otra área con ventajas económicas. Otros salarios. Otros salarios, se llamaba el Silver Roll y el Gold Roll. Los norteamericanos tenían mejor educación. Los panameños tenían una supuesta educación y no tenían las condiciones laborales. Es decir, incluso un latino no podía entrar al baño de un norteamericano a hacer sus necesidades. Claro. Hasta esa condición llegaba. ¿Cuándo fue que se rebelan entonces o cuándo fue que a raíz de todas estas cosas que para mí, hoy por hoy, sería atentar contra los derechos humanos, claro, hacen despertar al trabajador panameño y decir, hasta aquí? Basta, vamos a iniciar un movimiento en nuestro país. Sí, bueno, el presidente Belisario Porras. Ok. El presidente Belisario Porras lo podemos tener como ejemplo de que fue el presidente que llegó a tener el vínculo con el movimiento obrero y fue el que a través del diputado Andrés Mujica presentó las 8 horas laborales. Y le permitió hacer 1914, dice 1914. A partir de ese momento, además Porras era una figura muy reconocida porque Porras había recorrido todo el interior del país a raíz de la Guerra de los 1000 días. Y esa lucha se logra, esa conquista en el año de 1914 y ahí van progresivamente organizándose sindicatos, la Unión Obrera, en la zona del canal durante la construcción. La cosa no fue tan bonita como se pinta. Hubo infinidades de huelgas de los que manejaban las locomotoras, de los que ponían los explosivos, de aquellas personas que tenían que barrenar a punta de pico las piedras para poder abrir la trocha del canal de Panamá, y esto no ha sido fácil. En la actualidad hay un problema laboral y yo creo que además de la historia debemos también estar en el presente. Yo pienso que los sectores laborales y los sectores de la CAPAC deben sentarse a dialogar en beneficio del país y en beneficio de la solidaridad humana y en beneficio de el bienestar y la seguridad laboral del obrero, que se va a un edificio de 24 pisos y se puede caer. Y eso es si el empleador pagó el seguro social, porque hay empleadores que no pagan seguros sociales y después resulta lo que resulta. Este es un momento, y me agrada que ustedes hayan tomado este tema, porque la discusión ahora mismo entre sectores sindicales y sectores de la empresa, especialmente de la CAPAC, se está discutiendo el problema del aumento salarial, que están dando 11 centavos. Yo creo que
Eso hay que pensar si eso es justo o no es justo. Mi intención ahora no es hacer juicios, pero mi intención en este momento es señalar que el obrero necesita condiciones adecuadas para trabajar. Todos los obreros, porque todos somos obreros. Soy obrero, exactamente, todos. Yo soy obrero porque soy profesor. Y yo necesito tener una buena silla. Así mismo es. Yo necesito tener no un tablero de tiza, sino un tablero electrónico para funcionar. Claro. Yo necesito ahora, y todos los educadores, porque yo formo parte de un gremio. Bueno, no voy a seguir con esa parte, pero sí voy a dar mi punto de vista. Los sindicatos son correctos. Yo pienso que los sindicatos son correctos. Son necesarios. Tiene que haber un balance en la sociedad, siempre y cuando ambas partes, Sí. como usted ha dicho, y ya para concluir, tengan discursos con contenido y no Positivos discursos y que estén dispuestos siempre que estén dispuestos a sentarse a hablar Ajá. y a negociar. Al fin y al Siempre. cabo, tenemos que ver también el beneficio de todo un país. Muchísimas gracias ¿Cómo por no? este resumen de historia de por qué se celebra hoy la 1 de mayo. historia, ¿no? Único, inigualable, irrepetible. Sí. Nuestro profesor Rommel Escarriola con nosotros.